Bueno, buenas tardes chicos. He subido a la plataforma, los ensayos que faltaban, las guías de ensayo para metales, que estaban pendientes, y bueno, con esto estamos terminando el dictado de la materia. Corresponde a la guía de laboratorio número 8, ensayo de dureza, de los metales, la guía de laboratorio número 9, correspondiente a ensayo de fatiga, también de los metales, y por último la guía de laboratorio número 10, ensayo de embutido, también de metales. Bueno, la idea es que esto muchos de ustedes lo tienen a través de lo que hemos dejado en la fotocopiadora Barbie frente a la escuela Urquiza, pero algunos que no pudieron, porque no son de acá de la ciudad de Salta, son del interior. Bueno, entonces ahí está en la plataforma para que puedan consultarlo. Sucede cuando cargo ahí en la plataforma, digamos, lo que son digamos, las fotos que se suben a la plataforma, como si fueran en PDF, digamos, así. Sucede que salen en forma desordenada una vez que yo alcanzo a revisarlo ahí en la plataforma. Es por eso que cada hoja que se ha subido tiene un número. Eso lo hicimos siempre, ¿no? Por las dudas estoy reiterando esto. De tal manera que ustedes lo acomoden en base al número. Porque yo noto de que, por ejemplo, después del 1, que debería venir el 2, el 3, y 4 y demás, después del 1 viene, por ejemplo, el 10. Después del 10 viene el 11, el 12, el 13, o sea, como que la máquina lo toma porque está uno adelante. Lo mismo pasa con, después del 2 ya viene la 21, 22, 23. Bueno, acá son varias hojitas, en total creo que eran algo así como 26, porque son 3 laboratorios que eran los que estaban de metales, los que estaban pendientes. Son laboratorios cortitos, las guías son cortitas, pero suman 26 hojas. Así que bueno, la idea es esa, que para que lo tenga a mano, para el que no lo tenga, lo pueda bajar de la plataforma. Con esto estaríamos completando lo que es la materia completa, el dictado completo. Ya hemos visto todos los trabajos prácticos, todos los ensayos de laboratorio, y a mí lo que me gustaría ahora es hacer un pequeño repaso, a pedido del ingeniero Miguel Rosas, un pequeño repaso, porque me comentaba de que en la grabación pasada, que es donde hablamos del proyecto de obra minera, salió muy cortada, la transmisión no fue muy buena. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos conversado ya en la última clase, que tenía que ver con este tema, ¿no? Creo que era la clase anterior, no la última, sino la anteúltima, donde vimos el tema de las obras que se hacen en los proyectos de litio. Entonces, bueno, veremos un poquito más de vuelta a eso, y con esto estaríamos dando por finalizado el curso, ¿no? El curso, la parte práctica y la parte de laboratorio de conocimiento y estudio de materiales. Bien, entonces, volvamos a lo que ya habíamos visto. Vamos a lo que vimos. Habíamos reiterado algunas cuestiones de que tenían que ver lo que yo les comentaba a ustedes. En este instante, digamos en estos años, en este último tiempo, lo que se viene es la obra para proyectos mineros. Sucede de que está la obra pública muy paralizada por la misma situación que atraviesa el país, que todos conocemos. Entonces, muchas de las empresas grandes se están volcando a obras de tipo privado, pero lógicamente las empresas que son grandes no pueden, digamos, cotizar obras pequeñas. Entonces tienen que buscar obras que son de grandes volúmenes, como es el caso, por ejemplo, que nos ocupa, es el caso de la industria del litio, ¿no? Donde
donde requiere de mucho movimiento de suelo, de mucha capacidad técnica, de mucho equipamiento, máquinas viales, maquinaria pesada, camiones, instalación de campamentos. Calculen ustedes que son proyectos donde se mueven no menos de 200, 250, a veces hasta 300 empleados por contratista, y son para empresas grandes. Y lo que está pasando es que nosotros, como locales, digamos, no estamos respondiendo a los requerimientos, porque, bueno, no estamos preparados, esa es la realidad, la triste realidad. Estamos dejando lugares vacíos, donde están siendo ocupados por profesionales de otros países, básicamente chilenos y algunos bolivianos, pero básicamente son chilenos, también peruanos, ¿no? También peruanos. Sabemos de que entre lo que es el norte de Chile, Salar de Atacama, sur de Bolivia, Salar de Uyuni, y Argentina, en sus provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, en esta zona que se conoce como Triángulo del Litio, bueno, ahí está condensado el 80% del litio del mundo, algo que no ocurre en otras latitudes, en otros lugares. Este litio que se produce acá, que digamos que surge acá naturalmente, que Dios lo quiso así, es un litio que está presente en la salmuera de los salares. El resto del litio, podemos hablar de un 20% restante del litio. Bueno, hay algo en Perú, hay algo digamos, en Australia, en Nueva Zelanda, algo en Canadá. En salares se ve muy poco ya prácticamente, tal vez en Perú, pero en el resto del mundo es todo litio de roca, que la explotación del litio de roca es similar a de cualquier otro metal. O sea, que es como trabajar oro, cobre, plata, platino, que requiere de inversiones muy altas, y bueno, para el caso del litio, lamentablemente se disparan los costos versus lo que es el litio de salmuera. También la pureza alcanzada en el producto final no es la misma, es mucho más puro el litio que se obtiene de salares, de salmuera. Entonces, todo eso ha hecho de que la atención minera del mundo se fije en este lugar, se fije aquí. Por otro lado, hay otros factores a tener en cuenta. En el caso de Bolivia, mientras tuvo el gobierno de Evo Morales, digamos, una política claramente estatista, muy complicado para cualquier empresa privada poder participar o trabajar en el Salar de Uyuni, que ojo, el Salar de Uyuni es el salar, es el segundo salar más grande del mundo, ¿no? Perdón, es el primero, después viene el Salar de Atacama, y tercero un salar que tenemos acá en Salta que se llama Arizara. Salar de Uyuni es el más grande del mundo y tiene litio. El problema es, como digo, las empresas privadas no se animan, digamos, sencillamente a entrar a trabajar, porque, bueno, la política en aquellos años de Evo Morales era estatista 100%. Ahora, bueno, con los últimos resultados que vimos en las elecciones, se está reiterando el principio, parecería que es un gobierno similar, de tendencias similares, entonces lo más probable es que continúen con una política estatista. En Chile no pasa eso, pero sí pasa de que las empresas que están ahí son empresas de hace 50 años, 60 años, ya tienen desarrollado toda su ingeniería y puedo arriesgar a decir que tienen resuelto todo el tema de recursos humanos. O sea, ya vienen trabajando, digamos, con el litio y con el cloruro de potasio, que es un derivado también del carbonato de litio, también, o sea que las empresas ya están armadas y estructuradas. Entonces, en Bolivia, por un tema que está verde, que todavía no arranca, digamos, al nivel de Chile, pero con un problema político, digamos, en donde lo manejan ellos mismos.
En Chile, porque están muy desarrollados, llevan más de 60 años, y también es difícil para un argentino entrar ahí. Ahora, para Argentina, donde todo es nuevo, donde el litio no tiene más desde el año 95, han sido las primeras acciones que se tomaron ahí en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, que es un proyecto americano, y fue el que inició todo esto. O sea, si nos ponemos a ver, y fue el único proyecto que prácticamente hasta finales del 2005 funcionó. Después sí, del 2005 empezaron a sumarse otros proyectos, pero podemos decir que hace 15, 20 años es novedad aquí el litio. Por eso es que hay una gran demanda de profesionales, tanto para el ingeniero civil como para el ingeniero industrial. Ambos tienen cabida y, por supuesto, bueno, en esta materia no participan los ingenieros en informática, pero este tipo de proyecto es tan amplio que da cabida digamos, a distintos tipos de profesionales. En el caso nuestro, los civiles, íntimamente ligados a todo lo que es construcción de piletas, pozas. En el caso de los industriales, tienen ya más que ver con el proceso, pero también muy vinculados. Y en el caso de los técnicos o los licenciados en higiene y seguridad, tienen muchísimo trabajo aquí, pero muchísimo trabajo. También los ingenieros en comunicaciones. Nosotros en la facultad tenemos una rama que es ingeniería en telecomunicación, ¿no es cierto? Bueno, también porque acá hay un área que se llama IT, que es básica con el tema de las comunicaciones. También tienen cabida en proyectos mineros. Y lo mismo, por supuesto, los ingenieros en informática desde ya. Así que en atención a lo que se viene, es que un poquito hicimos la charla esta, la clase anteúltima, la estamos reiterando ahora porque, bueno, me decía el ingeniero Miguel Rosa que se tomó el trabajo de ver completamente la grabación nuestra, tenía algunos displays, no se alcanzaba a entender totalmente, por eso estamos un poco repitiendo la charla. Bueno, los invito, digamos, a interiorizarse, a involucrarse en esta situación que es totalmente anormal, que estamos viviendo por culpa de la pandemia. No podemos, tal vez, digamos, transmitir estos conocimientos como uno quisiera, pero tal vez, si Dios quiere, el año que viene podamos dar algún tipo de charla que a mí me gustaría mucho en la facultad, y bueno, y los introduciendo a ustedes en esto, lo mismo los chicos que están más avanzados. Bueno, un poco lo que yo les explicaba el otro día. Acá tenemos que ver que estas obras son, básicamente, se realizan dentro de los salares. Dentro de los salares. Nosotros tenemos que tomar la salmuera a través de pozos que se realizan en el propio salar. Ya desde el vamos, ya tenemos trabajo los civiles, tenemos que hacer caminos dentro del salar para llegar a los pozos que hay que realizar. Para eso están los geólogos que indican, a partir de los estudios que ellos tienen, la puna, contrario a lo que uno piensa, la puna salteña, jujeña, catamarqueña, está muy estudiada, muy estudiada. Hay empresas de primerísimo nivel, ya argentinas, digamos, que no tienen nada que envidiar a las extranjeras, que tienen perfilajes hechos en todos los salares, ¿no? Entonces, ellos son los que indican en qué lugar hay que realizar la perforación, a partir de estudios previos. Una vez que está definido el punto, el lugar donde se va a hacer la perforación para extraer la salmuera de litio, ahí, como decía, ya los ingenieros tenemos tarea, hay que hacer caminos, a veces son 8, 10, 15 kilómetros de camino dentro de los salares, tal vez más, caminos que lógicamente hay que construirlos porque uno no puede circular por dentro del salar. En época de lluvia es intransitable, entonces, además, hay un tema de medio ambiente que a nosotros nos regula muchísimo en la actividad minera, así como pesa muchísimo el tema de seguridad, también pesa lo del medio ambiente. Entonces uno no puede entrar a un salar a romper el salar. O sea, tenemos que estar debidamente autorizados. Se llama DIA, que es una declaración de impacto ambiental. Hay que hacer un informe,
aquí también trabajan muchísimo los ingenieros ambientalistas, viendo que mayormente son egresados de la Universidad Nacional. Nosotros acá en la universidad nuestra sí hicimos algunos posgrados, incluso yo participé en uno de gestión ambiental, pero todavía no está la carrera de ingeniero ambientalista. Pero bueno, como digo, en la Universidad Nacional sí ya hay varios profesionales, ellos son los que definen cómo es que podemos iniciar un proyecto de este tipo. Entonces, respetando el entorno, respetando la geografía, respetando la fauna y la flora, básicamente, no invadiendo ni contaminando. Entonces, debemos hacer caminos para llegar al punto. Una vez que hacemos el camino, también hacemos una planchada, normalmente de 30 por 30 metros, 50 centímetros de alto, la planchada, que es donde en el centro se va a hacer la perforación, y esos caminos normalmente deberían tener 7 metros de ancho, también por 60 centímetros de alto, como mínimo siempre, para transitar hasta el pozo que se va a perforar. En el caso que el ancho del camino sea menor, bueno, eso va a depender también del presupuesto del proyecto. Por ahí se hacen caminos que tienen 3,50 metros, 4 metros de ancho, pero lo que hay que hacer cada 50 metros, lo que se conoce como un bolsillo. Eso es para permitir que si va un vehículo y se encuentra con otro, bueno, puedan pasar. Entonces hay que maniobrar hasta ese bolsillo, que no es más que una planchadita al costado, donde alguno echará culata para que pase el otro vehículo. En ese caso, como digo, el camino puede tener 4 metros de ancho con bolsillos que son extensiones del camino que permiten la maniobra, ¿no es cierto?, para que pase el vehículo que viene de frente, un camión, una camioneta o alguna máquina. Normalmente, si tiene presupuesto el proyecto, normalmente el camino se lo hace directamente de 7 metros de ancho. Bueno, entonces, realizado el camino, ya la planchada, ya ahí es el turno de la empresa perforista. Vendrá la empresa con, se llama perforación mediante diamantina, son unas barras, y ahí se coloca y se hace el pozo. Ese es un pozo que puede tener, dependiendo el tipo de salar, puede tener 70 metros, 100 metros, 150, 200, 250, y hay proyectos que yo conozco que se llegó hasta los 800 metros. Y de ahí se saca, se bombea la salmuera con litio. Lógicamente, esa es una técnica aparte, la de la perforación, y que responde a los geólogos y a las empresas, como dije, perforistas. Debajo de estos salares, como ya habíamos comentado, lo que hay es todo un relleno, digamos así, un gigante, digamos, donde no, en algunos casos ni conocemos el fondo, digamos, cavernoso. En ese relleno cavernoso, en ese suelo, no relleno, en ese suelo cavernoso, tenemos la salmuera que circula, ¿no es cierto?, en forma interna como un mar. Es como un mar, pero no es solamente de salmuera, sino, como dije, cavernoso, o sea que tiene oquedades. Sucede de que también, según la profundidad, varía el tipo de material. Entonces, pasa en algunos casos, como por ejemplo pasó en el Salar de Olaroz, está la Toyota trabajando, sale de Jujuy, el proyecto, sucede de que hay muchos estratos arcillosos, ustedes ya saben de que la arcilla es impermeable, entonces hay contenido de salmuera que está atrapado que está atrapado, como decimos, en estas napas que son de arcilla. Entonces se forman lentes y muchas veces la empresa perfora, extrae la salmuera y se seca el pozo. Pero no es que no haya más salmuera, lo que pasa es que hay un estrato arcilloso. Entonces habrá que perforar el estrato arcilloso a la profundidad que sea, hasta que uno vuelva a recibir salmuera. En estos proyectos, donde los proyectos son, digamos, hay piletas que tienen 60 hectáreas, las más grandes, ¿no?, de superficie, bueno, reciben
reciben, calculen ustedes, necesitan un caudal de salmuera de litio no menor a 40 litros por segundo, porque si no, no se llena más esa pileta. O sea, no podemos nosotros llenar una poza de 60 hectáreas, que es el tamaño prácticamente, calculen, una hectárea es una manzana, ¿no es cierto? Como para visualizarlo. Calculen usted una pileta que son 60 manzanas, ¿sí? Entonces, sucede eso, de que tenemos que tener el caudal suficiente como para que la pileta se llene. Una vez que está hecha se alcanzó el pozo, se bajaron, digamos, se baja una bomba, hay una bomba sumergible abajo, 25 HP, tiene una gran potencia, 25 HP como la más chica, digamos, y de ahí empiezan a bombear la salmuera, esa sale, digamos, y nosotros tenemos que tener una línea que también se conoce como salmueroducto, que es una cañería de diámetro grande, normalmente son 10 pulgadas, 15 pulgadas, que es la que va a trasladar la salmuera desde el pozo para llenar la pileta. Esa línea puede tener la distancia que tiene, digamos, de donde se encontró la salmuera o se fabricó, se construyó la pileta. O sea que pueden ser 8, 10, 15 kilómetros, que se van, esa línea, se van soldando caños, que son de polietileno de alta densidad, con unas máquinas que lo sueldan a termofusión. Esas máquinas son máquinas, por supuesto, caras, y que lo que hacen es, digamos, traccionan a los dos caños, los enfrentan uno con otro, y de ahí tienen como una piedra, digamos así, como si fuera una piedra, pero es metálico, es un cilindro, es un círculo con un espesor. Tiene una sección cilíndrica con un espesor de 10 centímetros. Eso tiene un giro. Entonces, nosotros colocamos los dos caños enfrentados a esta especie de piedra, que no es una piedra, pero lo que hace es lijar los extremos de los dos caños. Entonces lo va lijando y los deja perfectamente paralelos. Van saliendo unas tiritas de plástico de este polietileno de alta densidad hasta que quedan perfectamente paralelos, un borde con el otro. Entonces, mediante un esfuerzo de tracción, de compresión en este caso, se los tracciona para arrimarlos. Una vez que están cerca, se los hace coincidir uno con el otro. Y ahí se produce la termofusión, similar a la termofusión que uno ve que hacen los plomeros en la cañería de agua de la casa, o ahora que también están haciendo por termofusión la cañería de gas. O sea, es una máquina que calienta los bordes y los fusiona. Bueno, una vez que esto está fusionado, esto tiene, como digo, 15 metros 50 de largo cada caño, calculen ustedes, para recorrer 10, 12, 15 kilómetros de distancia. Esa máquina que hace la soldadura tiene ya un ensayo de calidad, porque nosotros al dueño del proyecto, que va a pagar muchísima plata, tenemos que demostrarle que la máquina está soldando bien. De igual manera, una vez que está hecha la soldadura, tenemos que demostrar que está efectivamente bien soldado. Esos ya son ensayos que se realizan de calidad, ¿sí? Ensayo de calidad para demostrar de que no van a tener filtraciones en la soldadura. Bien, en forma paralela, aquí voy soldando esta cañería, ya debo empezar a construir las pozas. ¿Esto a qué obedece? A que yo cuando ya van a ver ustedes, si lo ven ahí, bueno, yo les pasé las fotos, los videos, que eso sí yo revisé, y eso con suerte llegaron bastante bien. O sea, esta charla se apoya en eso mismo también, en lo que yo ya les envié. Una vez que están terminadas las pozas, como vieron ustedes ahí en los videos, debo llenarla rápidamente, porque ahí el viento es muy fuerte, y si yo no lleno las pozas, corro riesgo, digamos, que el viento me levante la membrana y calculen ustedes lo que es que el viento nos rompa una pileta de 60 hectáreas, o sea, eso vale muchísimo dinero. Entonces, apenas yo tenga terminada la obra,
lo que debo hacer de inmediato es llenarla, porque el agua con la salmuera, con el litio, lo que va a hacer es, digamos, asegurarme la obra a mí, de que no haya peligro de que se vaya a volar la membrana, o que ya exista rotura y demás. Entonces, las obras se hacen en forma paralela. Bien. Bueno, con respecto ya a la construcción, es lo que dijimos, las construcciones. Como dijimos, dentro del mismo salar, o sea, la obra se realiza adentro del salar. Entonces, yo no puedo, digamos, estas son, si bien son piletas que crecen respecto del nivel del terreno natural en altura. Digo, yo no podría cavar, por ejemplo, para hacer estas piletas, no hay manera, porque yo ya, en la salmuera de litio está debajo del nivel del terreno y no sabemos a qué profundidad. Incluso hay proyectos hay proyectos donde se edifica, digamos, teniendo ya el nivel freático de ese salar prácticamente en el nivel del terreno. Hay algunos que tienen 50 centímetros, uno practica un huequito con una pala, con un pico y ya está saliendo salmuera surgente. Entonces, siempre se trabaja por sobre el nivel, salvo que la pileta se haga a un costado y se pueda cavar en parte, digamos. En algunos proyectos que yo participé también parte se construía y parte se cavaba, ¿no? O sea, concretamente un proyecto coreano, el Salar del Hombre Muerto, una parte de la pileta, como ya levantaba mucho el nivel del terreno, se pudo aprovechar esa situación. Pero normalmente debemos construirlo los terraplenes. Los terraplenes que construyen son rodean un perímetro, digamos, de la pileta, es quien va a contener a la salmuera y a estos taludes, digamos así, lo que hay que hacer después es colocarle la membrana que ustedes ven en el video y en la foto. Dos tipos de membrana. Una primera membrana que es geotectil, es decir, que es una membrana de tipo textil, que lo que hace es absorber las irregularidades del terreno, por más que yo debo entregar la superficie totalmente lisa y al detalle, que también va a estar, digamos, inspeccionada por los técnicos de la empresa dueña del proyecto, será quien va a autorizarnos a nosotros a poder empezar a colocar la membrana. Una vez que superado, digamos, la inspección de ellos, se empezará a colocar la membrana. Pero así todo, se coloca esta primera membrana textil para absorber las irregularidades y para evitar daños en la geomembrana, que ya es también un etileno que puede ser de alta o de baja densidad según sea el proyecto, que va sobre esta membrana, esta geotextil. Bien, lógicamente esta membrana, como también comentábamos el otro día, tiene distintos espesores. Hay incluso membranas, geomembranas de 0,5 milímetros en adelante, 0,75, 1 milímetro, 1,25, 2 milímetros. Normalmente cuando ya la membrana es un espesor de 2 milímetros, 2,5, normalmente se deja de lado el geotextil, ya se entiende de que la membrana es suficientemente un espesor adecuado como para no tener la protección del geotextil. Bueno, comentábamos también que eran obras, movimiento de suelo, es una obra del tipo vial. Decíamos que las piletas supongamos que tenga esta forma, vamos a tener nosotros una corona del talud, el talud va a ser de este tipo, de sección trapezoidal, en donde la corona normalmente tiene 4 metros de ancho y
las pendientes de los taludes varía según también la ingeniería del proyecto. Normalmente para el lado interno de la pileta, los taludes son 1,3. Eso significa que por cada metro que yo bajo, tengo 3 metros en el sentido horizontal. Es decir, si bajo 1 metro, tengo 3 en este sentido. Y normalmente el talude hacia afuera, bueno, puede variar, puede ser de 1, 1, 1. En tal caso sería un talude a 45 grados. Puede ser 1, 1,5 o puede ser 1,2. Supongamos que fuera 1,2. Significa que por cada metro que yo bajo, tengo 2 en el sentido horizontal. Bien, en función de las pendientes que defina la ingeniería, es que yo voy a tener la base de este trapecio. Voy a tener la base del trapecio. También en función de la altura, por supuesto, ¿no? Normalmente estos taludes tienen 2 metros de profundidad, normalmente, sobre el nivel del terreno. Entonces, si yo tengo 2 metros así, fíjense ustedes que yo llegaría acá con 4 metros. Si yo acá, por cada metro que bajo, 2 voy en el sentido horizontal, si bajé 2 metros, acá tengo que tener, miren, por un metro tengo 2, por 2 metros tendré 4 metros. Y en este caso, que es 1,3, al bajar 2 tendré 6. Lo que totaliza una base completa, fíjense, de 16 metros. Perdón, 4 y 4, 8, sería de 14 metros. 14 y 4, ahí está, 10 y 4, 14. 14 metros. Bien, esa sería la base de todo lo que es mi talud. Así. Ahí está. Yo les comentaba también el otro día de que una zanja de anclaje para fijar la membrana que se coloca acá adentro. Esa zanja de anclaje también está definida ya por el proyecto, pero normalmente tiene las siguientes medidas. Desde el borde interno, yo debo dejar 60 centímetros, 0,6 metros. Eso es lo que se conoce con el nombre de hombrera. Acá voy a bajar 60 también. Y 60 de hondo va a tener la zanja. O sea, desde el borde interno dejo 0,6. En algunos proyectos también se deja hasta el metro, pero normalmente 0,6. 0,6 tengo de ancho, 0,6 tengo de alto la zanja. Quiere decir, chicos, que yo desde el borde hasta adentro tengo 0,6 más los 0,6 del ancho de la zanja, tengo 1,2 metros. Por eso es importante los 4 metros de ancho, porque yo tengo que poder circular ahí. Si bien esta zanja, una vez que está colocada las dos membranas, ya queda compactada, queda totalmente sellada y tapada, es preferible no circular con el vehículo por arriba de la membrana. Está prohibido, digamos, directamente. No puedo yo pasar por encima. Entonces, tiene que quedar al menos, si yo ocupo tiene que quedar al menos 2,8 metros de, digamos, de ancho de camino para circular.
Bien, esa circulación debe ser muy cuidadosa. Calculen ustedes que si uno pierde, digamos, pierde la conducción del vehículo, un horror si termina dentro de la pileta, destroza todo, además del vehículo, y pone en riesgo la vida de cada uno. O si se caen del otro lado también. Acá no hay ningún tipo de guardarray ni nada, sencillamente el que maneja tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, acá vamos a tener, como dijimos, la zanja de anclaje a la vuelta. Bien, acá voy a hacer un poquito más grande el dibujo. Este sería un corte de lo que sería la zanja. Es decir, yo voy a venir acá con mi membrana geotextil, que es la que primero se coloca, y esa va a quedar así, con una forma de J metida dentro. Arriba de esa se va a colocar el geomembrana. Pero ahí atento, cuando yo ingreso ya con el geotextil acá, les decía, cuando yo ingreso acá a la zanja de anclaje, ya tengo que tener tanto el geotextil, como hablamos la clase pasada, y la geomembrana ya soldadas. O sea, recuerden ustedes que habíamos dicho que nosotros teníamos los rollos de geotextil, esos venían tenían 4 metros de ancho por 100 metros de largo. Y los rollos de geotextil normalmente tienen 7 metros de ancho por 300 metros de largo. En todos los casos, digamos, yo debo colocarlo ya adentro de la zanja ya soldados. Primero voy a colocar la zanja, la membrana de geotextil, y una vez que está colocada el geotextil, recién puedo colocar la geomembrana, pero ya terminada, soldada. Esto decíamos que tanto el geotextil como geomembrana se despliegan con máquinas, como ustedes lo ven en los videos, ¿sí? Con un solape. Normalmente ese solape, este solape normalmente es de 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros. Y ese, en el caso del geotextil, ¿sí? Lo que se hace es como un secador de pelo, un caloventor, supuesto se llama Leiter. Si ustedes lo googlean, esta marca, Leiter, es una marca que es una de las marcas líderes en esta industria, y bueno, creo que es de origen suizo, no sé, suizo o americano, pero por ejemplo, en el Leiter tenemos, como dice, un caloventor que voy a calentar las dos solapas que son para unir de esta primera del geotextil. Normalmente, como dijimos, hay un solape de 10 centímetros. Entonces, una vez que eso está soldado, digamos, lo que se hace es fíjate que no requiere de ninguna otra máquina. Sencillamente ver de que esté pegado, que no se despegue. Entonces, una vez soldada, ya coloqué el geotextil acá adentro. Ahora lo que ya arriba de eso, digamos, previo a empezar a soldar, cuando yo voy despegando las membranas, calculen ustedes el viento que hay arriba. Yo, para eso es que en la foto, y también les comentaba, se llenan miles de bolsitas con arena, miles. Son unas bolsitas como esa bolsita tipo de la papa, bolsa de papa o de cebolla, son de plástico, son tejidas con plástico. Entonces, se llenan de miles, ahí se pone un equipo de personas solamente a eso, a llenar la bolsita, hacerle un nudo,
se le hace un nudo a la propia bolsa. Ahí no sirve colocar ningún tipo de precinto ni nada porque puede dañar la membrana. Entonces esas bolsitas con su nudo son las que se colocan, que ustedes habrán visto en el video, se van colocando cada metro de distancia una de otra, de ambos lados. ¿Qué es lo que hace esto? De que si llega a entrar viento, no me levante la membrana. Normalmente en la puna el viento arranca después del mediodía, normalmente. Entonces todos estos trabajos deben arrancar apenas amanece. 6 de la mañana, 6 y media, si puede ser antes mejor, y aprovechar hasta las 2 de la tarde que sabemos que no vamos a tener viento, para poder trabajar bien. Después se pueden hacer otras tareas, pero la parte de soldadura es importante que no haya viento. Y si el viento arranca a la mañana, tipo 10, 9 de la mañana, bueno, ese día es perdido. Porque si ya arrancó el viento a la mañana, ya a la tarde es imposible. Normalmente el viento corre hasta que se pone el sol en la tarde, hasta las 7 de la tarde. Pero este tipo de tarea se complica demasiado de noche. Entonces, de noche sí podemos trabajar haciendo movimiento de suelo, lógicamente con, se llama Maxi-Light, que son unos grupos de electrógenos que tienen una columna y arriba tienen las luces. Eso recibe el nombre de Maxi Light y esto anda con gasoil. Se le carga gasoil y nosotros podemos iluminar la obra de movimiento de suelo. Eso sí se hace de noche. Pero este trabajo es muy complicado porque requiere de mucho detalle, de mucho cuidado. Entonces, colocó el geotextil a desenrollar la geomembrana. Este geotextil, a pesar de ser de 4 metros por 100, tranquilamente lo puedo hacer a mano, o sea, con gente, con un grupo de gente, un grupo importante, se empieza digamos, se produce el soldado. ¿Por qué? Porque yo no puedo ingresar con máquina acá para desenrollar los rollos porque rompo el piso. Eso lo ven ustedes ahí en la filmación. Incluso ven ya máquinas trabajando, pero la máquina que está trabajando ya trabaja arriba del geotextil. Este geotextil tiene un espesor suficiente y capaz como para proteger el suelo del peso de una máquina arriba. O sea que a esta la voy a instalar a mano. Pongamos ustedes que sea en este sentido. La iré instalando a mano. Una vez que completo, si la pileta es de reducciones pequeñas, trato lo posible de hacerla completa geotextil. Si es muy grande, como las que ustedes ven en el video son de 60 hectáreas, bueno, van a ir distintos equipos. Habrá una parte colocando el geotextil y a medida que avanzan con el geotextil, ya arrancará otro equipo colocando la geomembrana. La geomembrana va encima de esto, pero se fijan ustedes, tiene otro ancho, tiene 7 metros y ya tiene 300 metros de largo. Y esa se coloca también, así como está esta, encima. También va a ingresar en forma de J en la zanja de anclaje. Acá hay un temita que hay que tenerlo muy en cuenta. Es el siguiente. La membrana de geotextil no deforma, digamos, según la temperatura. Pero la de geomembrana sí. Un minutito, por favor.
Perdón. Bueno, ahí estamos. Entonces, decíamos, ¿cuál es el tema acá? Una vez que colocamos ya está el geotextil colocado, puedo ya ingresar con máquina para empezar a desenrollar los rollos de geomembrana. Estos ya es imposible a mano. El peso aproximado de cada rollo de estos, aproximado, es de 3 toneladas. O sea, imposible moverlo a mano. Dependiendo del tamaño de la pileta, por ahí, como vieron ustedes en el video, hay veces que colocamos la máquina afuera y desplegamos el rollo sin tener que ingresar. Ahora, cuando las piletas son muy grandes, ya no podemos. Lógicamente hay que ingresar. Para ingresar en la pileta, normalmente se deja una de las esquinas con una rampa que se la fabrica con el mismo suelo, cosa de que tenga un acceso de afuera y de adentro. O sea, un acceso de esta manera. Cosa de que pueden entrar las máquinas. Lógicamente, después, cuando termino, desaparece la rampa esta, que está hecha del mismo material. Bueno, hay un temita que me estaba salteando, que ya también lo hablamos. Un poco la idea, chicos, es que con el otro video, que no se alcanzaba a escuchar bien, con este, hagamos un mix, digamos, y de los dos saquemos lo más en limpio que se pueda. Y apenas nos permite este horror de la pandemia, del virus ya nos reuniremos y tendremos las charlas que ustedes quieran. Al que le interese, desde ya invitado, conversemos esto. Les decía, recordemos que para la de terraplén, que es mucho anterior a la colocación de membrana, decíamos que esto se hacía en capas de 20 a 30 centímetros, o sea, de 0,20 a 0,30 metros. Y así se va construyendo. Para eso, nosotros tenemos que tener laboratorio de suelo arriba. Y laboratorio de suelo también tiene la gente del dueño del proyecto. Entonces, nos van controlando paso a paso. Acá debemos nosotros cumplir con que, ya lo van a ver más adelante ustedes cuando veamos suelos, lo que se debe cumplir acá es que el nivel el grado de compactación tiene que ser normalmente del 95% del Proctor, el Proctor estándar, a veces estándar. A veces nos piden 95% del Proctor modificado, más exigente que el estándar. Modificado, que es más exigente que el estándar. Una vez que nosotros pasamos esta prueba, recién nos autorizan a colocar la otra capa. Es como una obra vial. Calculen ustedes que esa capa, que la ven acá en corto ustedes de 20 centímetros, es todo a la vuelta. Después haré, una vez que la inspección me autoriza, haré otra arriba. Y así hasta llegar a completar el terraplén completo. Todo completo. Siempre así. Hasta el final. ¿Sí? Hasta el final. Bien. Una vez que está terminada, completa, digamos, el terraplén, lógicamente, recién voy a efectuar la zanja de anclaje. Esa se hace después de terminado digamos, la sección de esta trapezoidal perimetral, ¿sí? A la altura que me indica el proyecto. Hay proyectos que incluso esto tiene 3 metros de altura. Bueno, entonces, resuelto ese tema, lo que se hace es el suelo, la superficie basal que se llama, ya en algunos proyectos nos piden también compactación, que siempre es menor a la de los terraplenes. En algunos otros proyectos no, pero sí nos piden medianamente compactada y, digamos, perfilada con la motoniveladora. Entonces, esto para lo que es la superficie basal.
Recién ahí que tengamos el ok de la inspección de la empresa, es que haremos colocando las membranas. Bien, ahora tenemos entonces, como dijimos, eh, colocamos el geotextil y empezamos a colocar la geomembrana. Una vez que yo coloco la geomembrana, hay un tema que debo tener muy presente, que es un truquito que hemos aprendido con los años. Un minutito, por favor.
Bien, bueno, entonces, decíamos, realizado lo que es la obra civil, colocamos, cumpliendo estos requisitos que ya son de parte del proyecto, con laboratorio de suelo, se verifica. Si no verifica esta exigencia, el ensayo de suelo, debo escarificar. ¿Qué quiere decir escarificar? La motoniveladora tiene atrás unos ganchos, son 3 normalmente, ganchos que tiene atrás, y bueno, que se clavan en el suelo y la motoniveladora raya y saca toda la capa que yo hice. Y volveré a hacer otra capa. Esa capa, bueno, ya ustedes van a ver cuando estudien ya carretera, lógicamente, o vía de comunicación, material que yo voy aportando, primero lo voy despejando, perfilando con la motoniveladora, se riega, se pasa compactador, y bueno, y así hasta alcanzar el grado de compactación exigido. En eso son muy rigurosos. Terminada, como dije, la obra civil, da paso a la colocación de la membrana. Hablábamos, bueno, ahora ya nos metamos dentro del tema de la membrana. Esta membrana, hay un truco acá que lógicamente eso con los años uno lo adquiere, pero es de esa manera. Sufre alteraciones con el frío y el calor. No así es geotextil. Geotextil no experimenta cambio. La geomembrana sí. Ustedes en la noche podemos llegar en el invierno hasta 20 grados, 25 grados bajo cero. Y en el día, 10, 12 grados en la tarde, mediodía. O sea que hay un gradiente de más de 30 grados. Eso hace de que la membrana, con el frío, se estire. O sea, se pone rígida y se estira en el sentido de que si estaba suelta, al colocarse estaba suelta, con el frío pasa a estar totalmente tirante. O sea, se contrae, se achica, digamos así. Cuando digo se estira, me refiero a que queda totalmente plana. Se achicó y se contrajo, quedó plana. En el calor, a medida que va subiendo la temperatura ambiente, empieza lógicamente a estirarse. A estirarse. Lo ideal es que nosotros al momento de soldar la membrana, lo hagamos con la membrana no suelta, porque pasar las máquinas de soldadura en la membrana que tiene pliegues es un problema y nos puede ocasionar un error, poder tener una falla en la soldadura, una pérdida. Entonces, siempre con temperatura en lo posible fría, o al menos estable, digamos, que no supere el grado bajo cero, digamos, o sea, sobre cero. Ahora, una vez que está soldada, le pasa lo mismo. Y cuando está vacía, a esta también yo la voy a colocar bolsitas, como ven en el video y en la foto, previa a la soldadura. Pero una vez que yo ya la soldé, quedó soldada, con el frío le va a pasar lo mismo, va a quedar estirada. Entonces, para evitar de que se llame efecto tobogán, si yo hago de que he colocado, porque yo debo dejar las bolsas, por más que esté soldada, debo dejar las bolsitas, como ven ustedes en el video, las bolsitas que se ponen acá adentro, las debo dejar puestas por la acción del viento, hasta que yo la llene, hasta que empiece a llenarla. Ahora, esas bolsitas, yo deberé ponerlas muy pegaditas, una al lado de la otra, en el encuentro del talud con el piso. En ese encuentro, en la transición talud-piso, ahí irán las bolsitas, pero una al lado de la otra, pegaditas. Pegaditas. Y adentro de la zanja voy a poner una bolsita cada 3 metros, cada 2 metros, digamos, acá adentro. ¿Por qué es eso? Porque en el frío de la noche debo dejar que la membrana se acomode sobre el talud. Si yo hago al revés, que muchas empresas lo hacen, porque llenar muchas bolsitas, poner miles de bolsitas
en una poza de 60 hectáreas, es un trabajo terrible. Entonces, ¿qué hacen estas empresas que no son buenas o no tienen la experiencia? La completan a la zanja de anclaje, la sujetan acá a la membrana y ahí se produce el efecto tobogán. O sea, se levanta la membrana, esto es exagerado, ¿no es cierto? Se levanta y nunca más vuelve a su lugar, nunca se va a pegar de vuelta al talud, y eso va a producir de que con el peso ya llena de la salmuera de litio, esto puede romper en alguna soldadura. Para yo evitar el efecto tobogán, donde yo debo anclar es acá en la base, aquí, todo una al lado de la otra. Dejar que con el frío se acomode la membrana solita, y al otro día, que ya está acomodada, ahí sí voy a completar la zanja de anclaje, que también va con el mismo material y también va con ensayo de compactación. ¿Mm? Así que bueno, ese es un pequeño truco que yo les enseño ahora. Bueno, perfecto, César. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, pasa que me están mandando un mensajito, por eso es que me ausenté un minuto. Bien, entonces, como decimos, ahí recién, una vez que se acomodó la membrana sobre el talud, recién ahí voy a tapar la zanja. Y que también va a llevar un ensayo de compactación, digamos, van a controlar de que esto no se vaya así. Bien, ahora, acá nosotros tenemos dos cuestiones de las que ya hemos hablado. Uno son los ensayos destructivos y otros son los ensayos no destructivos. Esto es muy piola, hay muchísima documentación en internet para el que esté interesado y quiera, puede acá escribir colocación de geotextil y geomembrana. Colocación de geotextil y geomembrana. Acá lo que hay que ver son los equipos de soldadura, que también hay un montón de información. Equipos de soldadura y los equipos de control de calidad.
equipo de soldadura y equipo de control de calidad. ¿Sí? Bien, entonces, esto puede sacar muchísima información de, como dije, de Internet. Una de las máquinas más, de las marcas más conocidas mundialmente es Leiter. A través de Leiter también pueden ver algo. Cuando yo voy a iniciar, antes de iniciar la soldadura, no en el caso de la geotextil, el geotextil, digamos, no hay una exigencia porque está como en una membrana de protección, ¿no es cierto?, inferior. Pero sí, cuando voy a colocar ya la geomembrana, ahí sí yo ya debo tener en cuenta que los equipos tienen que estar funcionando bien. Y yo debo demostrarle a la empresa, a los técnicos del dueño del proyecto, que están funcionando bien. Para eso se compran estos equipos de control de calidad y van a ver que hay varios. Hay uno que les explicaba el otro día que trabaja como unas mordazas a tracción. Entonces yo en el piso cortaré un pedazo de membrana y haré una soldadura. Haré una soldadura de 2 pedacitos. Entonces, haré una soldadura y yo voy a, con una máquina que es como una guillotina bien especial, que se llama cuponera, con esta cuponera lo que voy a cortar son cupones. Cupones de la soldadura. Esos cupones serían nuestras probetas. La coloco yo en esta manera que lo que hace es tira a tracción. Tiene 2 mordazas y la tira a tracción. Esta probeta debe romper en cualquier lado menos en la soldadura. Se tiene que, hay 2 tipos de rotura, una que es de desgarre, la otra es de por cizalladura, pero la rotura no se tiene que producir en la soldadura. Entonces, superada la prueba esa, se completan unos protocolos, unas fichas, y ahí yo estoy demostrando que la máquina con la que yo he soldado está bien. Esa máquina habíamos dicho que se llama cuña. Yo voy a anotar acá los nombres de las máquinas para que ustedes la busquen. La cuña, les decía a ustedes que es como un carrito, que es del tamaño más o menos de un cajoncito de fruta, que tiene rueditas. Decíamos que esas rueditas levantan hasta 350, 300, 400 grados centígrados. Va a depender del espesor de la membrana, va a depender de la temperatura ambiente, eso ya lo sabe hacer el instalador. Esa cuña, que es como un autito, que tiene un cable, piensen ustedes que tiene que soldar 300 metros de largo. Entonces, tengo que tener 300 metros de cable, porque la máquina va a ir andando y tiene que ir llevando el cable a cuesta. Para eso yo voy a tener un equipo de personas. Habrá gente que va a tener que ir con alargadores en el hombro, a la par de la máquina, incluso a medida que avanza este carrito, que las rueditas son las que van soldando por temperatura, y yo les mostraba la clase pasada, van soldando en el solape de la membrana, ¿no es cierto? En el lugar donde está el solape, supongamos que esta sea una y esta sea la otra. En el solape de la membrana, ahí va a ir pasando este carrito. Va a ir así. Con esas rueditas calientes, ¿se acuerdan que yo les decía que quedaba, en el medio quedaba una vena, porque queda soldado de un lado, del otro, y adentro queda una vena que debe tener no más de 1 centímetro, 2 centímetros, pongan ustedes, acá, no más de 2 centímetros de ancho. Pero eso a lo largo de los 300 metros. Entonces, a medida que el carrito va avanzando, tiene que haber una persona que vaya llevando el cable, tiene que haber otro, que ya son recancheros, porque van con el pie, lo van acomodando al carrito, cosa que no se salga, el carrito tiende a ir derecho, y tienen que ir personas por adelante levantando el solape, pasando paños
con alcohol en gel y limpiando permanentemente, porque si hay basura no suelda. Entonces, van 3, 4 personas, operarios, limpiando adelante y la máquina está yendo en este sentido. Así va la máquina y van limpiando. Imaginen ustedes cuando esa máquina tiene que soldar, por ejemplo, en este punto. Tiene que ser muy canchero el que suelda, el soldador. Porque, a ver, lógicamente a esta yo la voy a estirar así para soldarla. Acá voy a poner una tabla de madera va ahí. Entonces, cosa que el carrito vaya por arriba de la tabla y vaya soldando, vaya soldando y después baje de la tabla, no se me complique, porque el carrito tiene que continuar. Si él tiene un salto, si el carrito tiene un salto, se produce un agujero, porque entonces se quedó quieto y ahí es donde quemó la membrana y es un despelote terrible colocar un parche. A ver, es común, pero hay que evitarlo. Entonces, el carrito tiene que bajar de la madera y ya bajar así, en este sentido va a ir el carrito. Va bajando así y acá es otro punto también complicado. Entonces, el que suelda tiene que saber manejarlo al carrito. Ni qué decir cuando hace calor y cuando ya la membrana está como este tipo, o sea que está con sus arrugas. Lo que hacen es la estiran a esta lo más que se pueda, cosa de dejar que no esté llena de saltitos, o sea que no esté así. La estiran y que quede un solo salto. O sea, la van estirando y que quede un solo salto, que es donde la persona que es práctica lo va a saber orientar, lo va a saber guiar, lo va a llevar. Bien. Si se produjo, como dije, por algún problema, por una arruga o lo que sea, se trancó el carrito, quemó la ruedita y se hizo el agujero. Se hace el agujero, hay que cortar. Bueno, ahí es donde se corta la parte esa que está rota, y ahí es donde va el parche. Ese parche ya lleva un cordón de soldadura así. Y la máquina que suelda esto es la que recibe el nombre de extrusora. Extrusora. Esta es una máquina que ya la vimos el otro día también. Incluso en el video ya la vieron ustedes. La extrusora es solamente para parches locales y ya no trabaja como cuña, soldando a medida que avanza. A esta máquina se le introduce, como vimos, es una varilla de aporte, es como si fuera una guitarra eléctrica. Tiene ese tamaño más o menos. Y en la punta una zapata. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado más o menos? Lleva una zapata acá. Acá tiene la manija. Entonces por acá se introduce una varilla de aporte del mismo material que la membrana y acá levanta los 300 grados, 350 y acá ya va saliendo este material en forma de chorizo. Y ese es que con la ayuda de la zapata yo lo voy a ir desparramando y la va soldando acá al parche. Lo va soldando. Así como yo voy a ensayar este tipo de soldadura, este tipo a lo largo de los 300 metros, habíamos hablado también con una aguja, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que se coloca una aguja y se manda aire comprimido, se infla completamente la vena? Al otro extremo voy a tener un manómetro, un relojito, que me tiene que avisar a mí si hay pérdida. Es como se prueba una línea de gas o también una línea de agua mediante un reloj. O sea, el manómetro tiene que estar fijo por 5 minutos. Si yo veo que la hojita baja es porque hay pérdida. Debo revisar la línea y donde esté roto, hacer un parche de este tipo con la extrusora. Una vez que ensayé la línea, saco la aguja. Al sacar la aguja, quedó el agujerito. Para ese agujerito, otro parche con la extrusora. Ahora, ¿cómo verifico yo de que
no me va a perder a mí por la soldadura de la extrusora. Bueno, ahí viene otra máquina que es que se llama, es un ensayo que es al vacío. Esa máquina se llama vacuum test. Esa máquina no es otra cosa que les decía de que para el caso de ensayar la soldadura esta de extrusora, ya utilizo una máquina que se llama vacuum test. Son dos placas de vidrio que funcionan con una agua jabonosa en donde yo voy a colocar arriba de la soldadura, voy a agregar el agua jabonosa y ese trabaja con una bomba de vacío. Entonces yo voy a practicar el vacío ahí, digamos, esta va a quedar con la ventana esa y donde yo voy a practicar el vacío. Si se produce burbujeo del agua jabonosa, significa que está pasando aire. Entonces quiere decir que hay alguna rotura. Si no hay burbujeo, significa que está en orden la soldadura. De esa manera ensayo, por ejemplo, ensayo, digamos, la soldadura de la extrusora. Así como ese hay otros ensayos más. O sea, esto es muy largo, pero me interesaba hacer una introducción, tener que tengamos esta charla, como la que tuvimos la vez pasada. El ingeniero Miguel Rosa me pedía de que la reiteremos, porque la verdad yo también vi parte de la grabación y estaba bastante salteada, con varias interrupciones. La idea es, como dije, que de las dos hagamos una, pero bueno, esto da mucho más para hablar, pero es lo que se viene, son las obras que se vienen, que ya están, que existen, en las que ya hay que ir formando no solo profesionales, sino instaladores de geotextil, de geomembrana, instaladores que sepan soldar, instaladores que sepan hacer control de calidad. Estamos nosotros promocionando charlas en San Antonio de los Cobres, cursos que estoy dictando yo para la gente de la zona, porque hay mucha gente, mucha mano de obra, por ejemplo, como ayudante para trabajar con pala, con pico, para hacer algunos hormigones, albañiles, hay electricistas, pero a ver, eso hay, digamos, y hay mucha oferta de eso. No hay tanta demanda. Hoy la demanda es esto. Hoy la demanda es esto. Entonces la gente se tiene que capacitar para esto. Si no estamos tomando gente, a ver, yo les cuento, en la empresa donde yo estoy, estamos trayendo soldadores de membrana, ¿no? No es soldadores. Cuando uno busca soldadores aparecen 25.000, pero no es el soldador metálico. Buscamos este tipo de soldadores de San Juan, traemos de Mendoza, con todos los gastos que eso implica, la movilidad, cuando se va de descanso en avión a su provincia, ni qué hablar los chilenos, con este tema de la pandemia fue un terror, porque si no se podía circular, tuvimos entonces que, con suerte, capacitar un equipo acá en Salta, que son los que han dado charlas, y bueno, por eso les digo, hoy un ingeniero industrial perfectamente en esto, todo lo que es el manejo de este tipo de soldaduras, control de calidad, perfectamente. Lo mismo los ingenieros de todo lo que es de seguridad, los licenciados, y el civil aplica para todo lo que es la obra. En paralelo, digamos, vamos a tener otras actividades, pero esta es la mamá de todo el proyecto, y saber hacer esto. En el tema de movimiento de suelo hay más gente, porque son obras viales, o sea, están los ingenieros viales, andan perfectamente. Cualquier ingeniero que trabaje en Ingeniero Medina, o en Vicente Moncho, o en Dalborgo, o en cualquier empresa vial, aplica perfectamente para esto, porque sabe lo que es un procto, sabe cómo se hace esta obra. El tema es cuando vamos a colocar la membrana, ahí es donde no tenemos nosotros la mano de obra suficiente. Así que un poco, bueno, como decía, a pedido del ingeniero Rosa, esta charla está siendo grabada, por si algunos chicos no la pueden ver,
para que también la compartan entre ustedes. Y bueno, les deseo lo mejor. Ojalá que les vaya bien tanto en el examen que les corresponde, en el recuperatorio, como para el examen final. ¿Sí? Me pedía el ingeniero Rosa que también les dijera que la idea era también preguntar acerca de esto. Bueno, está piola, es lindo, es algo que a mí me gusta mucho, es lo que hago desde hace más de 15 años. Así que bueno, chicos, con esto me despido y ahora que se recupere la normalidad, entiendo yo que el año que viene ya va a ser mucho más regular el dictado de la materia, con muchísimo gusto, a las dudas que puedan haber quedado. Bueno, nos juntamos, nos reunimos, organizamos algunas charlas de esto, y cualquier duda que pueda haber quedado de la materia, tanto en los trabajos prácticos como en las guías de laboratorio. Así que bueno, con esto me despido y que anden bien. Muchas gracias.